Entramos en este curso sobre la oración en Newman. A los 15 años él tiene esa conversión tan profunda que quizás ya vimos en otra academia, en otro encuentro, y es que él se dio cuenta que Dios es real. Fue todo como lógico. Una vez que se da cuenta de que Dios es real, se da cuenta que Dios es personal. Y esto que le pasa a los 15 años no fue algo así leve, fue algo profundo. ¿Por qué? Porque el ambiente en el cual él se había formado, más por la parte paterna y el aire que un poco se empezaba a respirar en Inglaterra, era muy racionalista. O sea, se hablaba de la deidad, era toda esa época del 1800 en la cual Dios no es una persona, sino es entendido como una fuerza que une al cosmos y que lo ordena. Frente a esto se da cuenta Newman de que no, que Dios es real y que es personal, y que al ser personal él puede entrar en relación con Dios. Él va a decir en la Apología, me di cuenta de esos dos seres reales y que tenían que existir en relación, Dios y mi alma. Se da cuenta de que él tenía un centro desde el cual se podía relacionar con Dios. Es decir, descubre la oración. Porque la oración es esa relación que uno entabla con las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, una vez que él descubre esa relación, a medida que va creciendo en esa relación con el Señor, va descubriendo como las tácticas, o se podría decir como caminos, normas, que lo ayudaron mucho a ser un hombre de oración. Él, además de haber predicado muchísimo este tema, lo vivió, porque fue un hombre de mucha oración hasta el fin de sus días. Dicho esto, entramos como una introducción antes de ir a los 3 encuentros que vamos a tener, sobre qué es la oración. Y en un sermón donde él examina qué efectos produce la oración en el alma, se pregunta precisamente eso. Dice, ¿qué es la oración? Es, y lo digo con reverencia, conversar con Dios. Hablamos con nuestros semejantes y usamos con ellos un lenguaje familiar, porque son nuestros congéneres. Y conversamos con Dios y empleamos un lenguaje más humilde, lleno de temor, más calmo, más conciso. La oración es la conversación divina y se distingue de la humana tanto como Dios se diferencia del hombre. ¿Qué es la oración? Dice, esa conversación que se entabla con Dios, y lo digo con reverencia, afirma Newman. Cuando alguien conversa con otra persona, se establece un vínculo, una comunicación, pero él dice, la comunicación que tenemos con nuestros familiares, con nuestros semejantes, dista de la comunicación que tenemos con Dios como dista un ser humano de Dios. Es una conversación, al modo como tenemos conversaciones con las personas que están acá en la tierra, pero dice, es un tipo de conversación mucho más elevada y que exige un entrenamiento y exige unas condiciones para que funcione bien. Y eso es lo que es la oración, y vamos a observar como 3 aspectos de la oración. En el día de hoy vamos a ver la presencia de Dios, la centralidad de la presencia de Dios en la oración, para el pensamiento de Newman. En el próximo encuentro vamos a ver la oración como hábito, como él la entiende como algo que uno tiene que practicar, que la oración es algo práctico y que se va aprendiendo mientras uno la practica. Y en el tercer encuentro vamos a ver la autenticidad en la oración, que es otro tema muy newmaniano. Empiezo entonces con este tema de la presencia de Dios. Cuando nos damos cuenta que Dios es real, el paso siguiente es preguntarse cómo es Él, quién es Él, qué
¿Qué tipo de pensamiento tiene hacia mí? ¿Cómo me mira? Porque fíjense que cuando uno se relaciona con una persona, la relación es principalmente conocimiento del otro. Entonces, sería muy pobre una relación donde no hay un conocimiento del otro. De hecho, cuando vos no conocés los datos más profundos de la vida de una persona, como si no podés conectar bien. Del mismo modo, dice Newman, cuando uno va conociendo a Dios y se da cuenta de que Él está, que está presente, dice, se te empieza a abrir un mundo, que es empezar a darte cuenta quién es Dios y poder relacionarte con Él. En un momento él le piden unas palabras para la fundación del primer seminario católico en Inglaterra, ya bastante en 1873, y él dice unas palabras que quedaron muy grabadas para muchos que ahí estuvieron, y él dice así: tenemos que adquirir la costumbre de que estamos en la presencia de Dios y que Él ve lo que hacemos. Tenemos que llegar a sentir gusto de que sea así. Amor ante el hecho de saber que Él nos mira. Placer en esta reflexión. Tú, Dios, me ves. Quien está habituado a descansar en Dios, invisible, no se atará a ninguna criatura. Quien aprendió a descansar en la presencia de Dios, dice, no se va a atar a las criaturas, te va liberando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos haciendo cosas en el día, salvo cuando dormís. Y cuando estás haciendo cosas, hay un primer grado de oración que es darme cuenta que Dios está y que me está mirando. Eso ya es oración. Es darme cuenta de que estoy con alguien y que esa persona está mirando lo que nadie llega a mirar. En Newman hay un continuo concepto de alma, que él era apasionado del alma humana, él le llamaba como el misterio del alma humana. De hecho, dedicó muchos sermones al tema del alma. Y dice, algo de lo más apasionante en el alma es que los que están afuera no la ven. Los que están fuera de mí no llegan a percibir mis pensamientos, mis deseos, mis intenciones, mis preocupaciones. Si yo no lo externo, pueden llegar a suponer, pero no ven todo lo que está ocurriendo en mí. Entonces dice, el ser humano es como si tiene una casa en el cual hay una puerta y nadie entra a ese lugar. Dice, pero Dios sí. Ahora bien, cuando Dios, yo me doy cuenta que me está observando desde adentro, por fuera y desde adentro, tú me conoces, dice, no te genera es una presión, sino te genera es una libertad. ¿Libertad de qué? Dice, de dos cosas. En primer lugar, te da la libertad de mirarte a vos mismo. Dice, cuando alguien no se da cuenta de que Dios es el testigo continuo de su vida, la vida es muy solitaria. Entonces el ser humano está continuamente reflexionando consigo mismo, pensando en sí mismo. Vieron que eso que llamamos conciencia muchas veces es esa conversación interior. Entonces, en esa conversación interior humana, empezamos a tener la relación con un testigo, con alguien que está dentro nuestro. Y ahí empieza a abrirse el mundo de la oración. Por eso él de algún modo se anima a decir que la puerta de entrada a la oración es la presencia de Dios. Hay un texto apasionante que él examina una vida de Jacob y ustedes quizás lo sepan o quizás no, pero en un momento de la vida de Jacob él se acuesta en un cerro y venía realmente muy preocupado, con muchas dificultades, muchas pruebas. Y él descansa y en esa noche tiene una visión de Dios. Y a la mañana siguiente él dice una expresión muy fuerte: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Ahora bien, lo primero que dice Newman es la presencia de Dios es cuando el ser humano se da cuenta, Dios está aquí y ahora lo sé.
ahí el alma empieza a orar. Ese es el centro, el núcleo de lo que Newman entiende como presencia de Dios. Ahora voy a descender a 3 como aspectos de este tema que él los menciona en distintos sermones y que valen la pena profundizar. Lo primero es, en un sermón que se llama El Mundo Invisible, él se apasiona por todo ese mundo que uno no suele ver, porque al mundo invisible, que es real, y dentro del mundo invisible lo más importante es Dios, al quien ahora no estamos viendo por los sentidos, pero solo lo percibimos por la fe. Dice que se te abra ese mundo es algo maravilloso. Dice, pero es por fe. ¿Qué entiende por fe Newman? La percepción del mundo invisible. Dice, así como yo tengo ojos que perciben la realidad, pero estos ojos, si no estuviese la luz, no podrían percibir nada. Del mismo modo nosotros tenemos la inteligencia, pero nuestra inteligencia no llega a captar a Dios a no ser que sea iluminada por la fe. Con la fe tenemos esa luz que nos permite percibir a Dios, darnos cuenta de que está dentro de nosotros, de que está junto a nosotros. La fe es algo maravilloso y por eso lo primero que hay que hacer para entrar en el mundo de la oración es pedir el don de la fe. El don de la fe, sin dudas que es una virtud y hay mucho por trabajar, pero es un don y hay que pedirlo, el don de la fe, ¿no? Esa iluminación que permite a mi alma percibirlo a Dios, captarlo, estar con Él. Es por la fe que entro en relación con Él. Por eso mismo van a ver que muchas oraciones newmanianas, porque él compuso muchas oraciones, él enseguida habla de la fe y hace elogios de la fe, hablando con Dios. Dice, bendito sea Señor por habernos permitido buscarte a través de la fe y no a través de los sentidos. De hecho, Jesús dijo en un momento, felices ustedes porque creen sin haber visto. Hay mayor felicidad en captarlo al Señor por la fe que haberlo visto con los ojos. Vieron que a veces mucha gente dice, qué distinto sería para mí si lo tuviese a mi lado. Pero lo tenés a tu lado, a Jesús. El tema es que se me abran los ojos de la fe. Y eso es lo primero que quiero recalcar en este tema de la presencia de Dios. Está muy ligada a la fe, a la percepción del mundo invisible. Y es preciso pedir ese don de la fe, para que cada vez mis ojos se abran más a su presencia. En segundo lugar, dice, es una presencia específica porque es la presencia de Dios y del Hijo de Dios, que es Dios y hombre. ¿Por qué dice? Porque Jesús prometió a sus discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué significa estaré con ustedes hasta el fin del mundo? Que Él prometió una presencia. En ese sermón famoso que Él se llama La presencia de Cristo en la iglesia, se pregunta qué tipo de presencia es la de Jesucristo. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes. ¿Qué significa ese estar con nosotros? Dice, ¿es un estar de Dios con nosotros? Sin duda. Dice, porque eso es propio de Dios, que es omnipresente, que está en todo lugar. El Antiguo Testamento ya tenía esa fe en la presencia de Dios que llega a los confines de la tierra y que llega a los confines del ser humano. Recordarán el Salmo 139, o si no lo conocen, lo pueden buscar en sus Biblias. Es un salmo apasionante, donde dice, si escalo a los cielos, allí estás tú, si desciendo a los infiernos, todavía te encuentro. Estás en todo lugar, Señor. Y esa fecha la tenían los judíos antes del Nuevo Testamento. Dice, ¿qué cambió en la presencia de Dios con la encarnación? ¿Qué salto ocurrió en ese
en esa cercanía de Dios con el ser humano. Y él se anima a decir que el cambio que ocurrió es que en este momento nosotros estamos gozando de la presencia del Hijo de Dios en cuanto Dios y en cuanto hombre. Ese verdadero hombre está a tu lado y a mi lado. ¿Ya lo descubriste? Es un desafío apasionante. Darme cuenta que yo estoy viviendo con Él, como vivió Pedro, Santiago y Juan. Es algo que realmente es para... te vuela la cabeza, como se dice ahora, porque si uno saca las conclusiones, se empieza a dar cuenta que podés llegar a tener una convivencia con Jesucristo como la que tuvieron los discípulos en Galilea. ¿Cuántos de nosotros alguna vez habremos pensado eso, no? ¿Cómo me hubiese gustado verle el rostro, estar con Él, humano, poder comer con Él, estar junto al mar de Galilea, charlar, verlo en sus rasgos? Dice, por la fe, progresivamente el discípulo va entrando en la presencia de Jesucristo, que está junto a mí, verdadero Dios y verdadero hombre. Es genial. Por eso él también propone que cuando nosotros entremos en la presencia de Dios, tratemos de entrar siempre en la presencia de Dios encarnado. Por eso nos hace tanto bien cuando uno cierra los ojos en la oración para ponerse en presencia de Dios. Ese punto de decir, contemplarlo a Jesús, invisiblemente humano, verdadero Dios, verdadero hombre, en sus rasgos, en sus palabras, arrodillado junto a mí, hasta escucharlo respirar. Salvando las distancias es un poco lo que dice San Ignacio cuando habla de la composición del lugar. Es tratar de entrar en la presencia de Jesús vivo. También Teresa de Ávila tenía este argumento que decía que cuando ella estaba en un momento difícil se imaginaba a Jesús orando en el huerto. Cuando estaba en un momento feliz se le imaginaba a Jesús compartiendo con sus amigos la última cena. Cada uno elige una escena del Evangelio, pero de a poco yo me pongo en presencia de Dios humanado. Y ese es el segundo aspecto de la presencia de Dios. Y el tercer aspecto, y ya voy terminando, dice, es una presencia que no es fácil de explicar. Van a ver continuamente Newman, que siendo una persona tan inteligente y tan profunda y tan culta, siempre conservó la humildad intelectual, siempre, desde los inicios hasta el final, sabiendo que uno estaba hablando de una persona que era una eminencia, siempre mantuvo la humildad. Van a ver en muchos sermones de él que habla de la fe y la razón, como siempre busca que la razón recupere la humildad para poder entrar en relación con Dios. Y cuando él entra en este aspecto de la presencia de Dios, se pregunta, ¿cómo es posible que ocurra esto? ¿Cómo es posible que hoy esté junto a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre? Que lo pueda percibir así. Cuando nosotros en el credo decimos que está a la derecha del Padre, ¿está a la derecha del Padre o está junto a mí? Se hace esa pregunta. Y él contesta, no sabemos bien cómo. De hecho, dice, Nicodemo también le preguntó, ¿cómo es posible? Y esa pregunta, ¿cómo?, dice, fue una pregunta un poco insolente. Muchas veces nuestras preguntas de cómo es posible son reverentes. Pero a veces esas preguntas, dice, son insolentes. ¿Por qué? Porque, dice, si no comprendemos cómo funciona nuestra alma, ¿qué es mi alma? No es fácil definirlo. Dice, ¿cuánto menos podremos definir cómo funciona la presencia de Dios? Cómo Dios puede estar a la derecha del Padre, la segunda persona de la Trinidad, y junto a mí, a mi lado e incluso dentro de mí. Porque llega a decir San Pablo, Cristo en mí, esperanza de gloria. Y por eso dice que para este tema y para todos los temas hay que recuperar la humildad. Cuando uno trata de entender cómo funciona Dios y cómo Él se relaciona con nosotros, dice,
Hay que aceptar que Él tiene modalidades que nos escapan a nuestra comprensión, pero que son reales. Muy bien, estos son los 3 aspectos que Él menciona sobre el tema de la presencia de Dios. Se los recuerdo. El primero, la fe. Siempre pedir el don de la fe para poder captarlo a Él. En segundo lugar, siempre recordar que después de la venida del Hijo de Dios a la tierra, es una fe en su presencia, verdadero Dios y verdadero hombre. Y que Él quiso encarnarse para que nosotros podamos contactarnos con Él en su humanidad. Y que su humanidad aún hoy sigue presente. Y que podemos entablar relación con Él de ese modo. Y en tercer lugar, que todo esto ocurre en el gran misterio de Dios que nos excede. Y que es preciso la humildad. No querer entender totalmente cómo funciona, sino lo que Él nos va revelando y nos va iluminando. Con este tema ya concluyo este primer encuentro. Ahora les voy a dejar unas preguntas para compartir, para que lo puedan compartir en el círculo y sacar más fruto, ¿no? La primera pregunta que les planteo es, si la oración es una conversación de Dios, ¿cómo definirías la conversación que tenés con Él? ¿Es fluida? ¿Hay ida y vuelta? ¿Te animás a decir que ya tenés conversación con Dios? ¿Cómo es esa conversación? La segunda pregunta es, ¿qué te parece esa idea newmaniana de la presencia de Dios como la base de la oración? ¿Qué opinás sobre eso que plantea Newman, ¿no? Que la puerta de entrada a la oración es fe en su presencia. Y en tercer lugar, para Newman, nuestra fe es la clave de acceso al mundo interior en el cual nos encontramos con Dios. ¿Te cuesta creer a veces en el poder de Dios? ¿Te cuesta creer que Dios está dentro tuyo? ¿Qué experiencia tenés de ese Dios en nosotros? Muy bien, les dejo estas preguntas y que tengan una gran compartida y empezar a introducirnos juntos en el mundo de la oración a partir de Newman. Hasta luego.